Luis Arraez volvió a ser protagonista en la victoria moral de San Diego Padres al conectar un jonrón de 2 carreras que acercó a su equipo en el marcador y desató la euforia en el Petco Park. El encuentro del martes 2 de septiembre frente a Baltimore Orioles comenzó cuesta arriba para los californianos, que no habían podido anotar en las primeras entradas. Sin embargo, el batazo de poder del venezolano encendió a los aficionados y devolvió la esperanza a la novena dirigida por Mike Shoudt. En la parte baja de la tercera entrada, Freddy Fermín abrió la ofensiva con un doble por el jardín izquierdo, su número 11 de la campaña, lo que preparó el terreno para que la ofensiva de los Padres pudiera reaccionar. Tras un elevado inofensivo de Fernando Tatis Jr., el turno de la regadera parecía tener un peso especial. Arraez ya había visto en su primer viaje al plato el trabajo de Tyler Wells, y con esa lectura llegó más enfocado a su siguiente oportunidad. El primer lanzamiento fue cantado como strike por el principal Mike Muchlinski, pero Arraez no se desesperó. Sabía que el repertorio del derecho incluía con frecuencia rectas de 4 costuras, y como si lo hubiese anticipado, el segundo picheo vino en esa zona. El venezolano se ajustó con maestría y conectó con toda la fuerza hacia el jardín derecho. La pelota se elevó por encima de Jeremiah Jackson, que apenas pudo observar cómo la esférica superaba la valla y se perdía entre las gradas. La reacción en el estadio fue inmediata. La pizarra se apretaba 3-2 y San Diego volvía a meterse en juego. Ese cuadrangular significó el 7º de la temporada para Arraez, quien además suma 52 carreras impulsadas, 56 anotadas y un total de 154 imparables. Si bien su reputación siempre ha estado ligada al contacto y no a la fuerza, esta conexión demuestra que puede aparecer con poder en momentos claves. De hecho, con este batazo amplió a 5 su racha de juegos consecutivos conectando al menos un hit. En ese lapso acumula 8 imparables en 18 turnos, con 3 empujadas y 10 bases alcanzadas, sosteniendo un promedio ofensivo de 445 que refleja su consistencia en la caja de bateo. Aunque los jonrones no forman parte central de su perfil, Arraez está a solo uno de igualar su segundo mejor registro, los 8 que consiguió en 2022 con Minnesota Twins. Su techo lo alcanzó en 2023 con Miami Marlins, cuando disparó 10 cuadrangulares en lo que fue su temporada más productiva en ese apartado. Con un mes de competencia aún por delante, no sería descabellado pensar que pueda superar esa marca personal y demostrar una faceta más agresiva en su ofensiva. Para San Diego, contar con un jugador como Arraez ha sido un privilegio en este 2025. Su capacidad para mantener rallies vivos, colocar la bola en juego y aportar en diferentes situaciones, lo han convertido en una pieza fundamental dentro de la alineación. Y cuando combina su habitual contacto con conexiones de poder como la del martes, se transforma en un arma letal para los Padres en su lucha por alcanzar la postemporada. El público lo reconoce y lo celebra, sabiendo que cada vez que Luis Arraez se para en la caja, algo puede suceder que cambie el destino del partido. Ronald Acuña Jr. atraviesa uno de los momentos más difíciles de su temporada con Atlanta Braves, justo cuando el equipo tampoco encuentra rumbo en la recta final del calendario regular. El venezolano, considerado desde hace años como una de las grandes estrellas de las grandes ligas, vive un bajón ofensivo que contrasta de manera radical con el nivel que mostró en campañas pasadas. Tras regresar de una distensión en la pantorrilla derecha que lo obligó a pasar un periodo en la lista de lesionados, el outfielder no ha podido reencontrarse con su mejor versión, y sus números recientes reflejan esa realidad. En los últimos 7 juegos disputados antes del 2 de septiembre de 2025, Acuña apenas batea para 130 con 3 hits en 23 turnos oficiales. Durante ese lapso ha impulsado solo una carrera y se ha ponchado 6 veces, una producción muy lejana a lo que suele aportar un pelotero de su calibre. Su swing se ve falto de ritmo, sin la coordinación habitual que le permite ser un bateador explosivo, capaz de cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento. Aunque mantiene su disciplina para buscar envasarse, su contacto ha perdido consistencia y su impacto ofensivo se ha reducido de forma notoria. El mes de agosto fue, en términos generales, un periodo para el olvido. Desde mediados de mayo, cuando regresó a la acción en Grandes Ligas, había mostrado destellos de calidad, pero en la parte final del verano su rendimiento se desplomó. Ese bache coincidió además con la caída en el rendimiento colectivo de Atlanta Braves, que con un récord de 62-76, prácticamente se ha despedido de cualquier aspiración de clasificar a los playoffs. La combinación de malos resultados en lo colectivo y la falta de confianza en lo individual han golpeado el ánimo de Acuña Jr., quien normalmente es uno de los jugadores más enérgicos e inspiradores dentro del Dugú. Su situación contrasta con el recuerdo de la histórica temporada 2023, cuando se convirtió en el primer jugador en la historia de MLB en lograr al menos 40 jonrones y 70 bases robadas en una misma campaña. Esa hazaña lo catapultó al MVP de la Liga Nacional
y reforzó su estatus como uno de los referentes ofensivos más completos del béisbol moderno. Sin embargo, desde entonces las lesiones han marcado su camino. En 2024 sufrió por segunda vez una rotura de ligamento cruzado anterior y ahora en 2025 ha tenido que lidiar con una nueva dolencia que lo ha limitado en ritmo y confianza. Previo a la jornada del 2 de septiembre, sus estadísticas totales en la temporada muestran luces y sombras. Suma 73 imparables, 15 cuadrangulares, 31 carreras impulsadas, 58 anotadas y 6 bases robadas, con promedio de 284, porcentaje de envasado de 410 y OPS de 920 en 257 turnos al bate. Aunque el OBP y el OPS son cifras notables que confirman su capacidad de envasarse y generar poder ocasional, lo cierto es que sus últimos juegos han dejado una sensación de desconexión. El cuerpo técnico de Atlanta confía en que con un manejo cuidadoso de sus descansos y ajustes en su mecánica de bateo, Acuña Jr. pueda cerrar la campaña con mejores sensaciones, incluso si el equipo ya no tiene aspiraciones clasificatorias. En lo personal, el venezolano aún tiene la oportunidad de reencontrarse con su mejor versión, recuperar confianza y demostrar que, pese a los tropiezos, sigue siendo uno de los talentos más brillantes y determinantes del béisbol actual. Luis Arraez volvió a ser protagonista en la victoria moral de San Diego Padres al conectar un jonrón de 2 carreras que acercó a su equipo en el marcador y desató la euforia en el Petco Park. El encuentro del martes 2 de septiembre frente a Baltimore Orioles comenzó cuesta arriba para los californianos, que no habían podido anotar en las primeras entradas. Sin embargo, el batazo de poder del venezolano encendió a los aficionados y devolvió la esperanza a la novena dirigida por Mike Shoudt. En la parte baja de la tercera entrada, Freddy Fermín abrió la ofensiva con un doble por el jardín izquierdo, su número 11 de la campaña, lo que preparó el terreno para que la ofensiva de los Padres pudiera reaccionar. Tras un elevado inofensivo de Fernando Tatis Jr., el turno de la regadera parecía tener un peso especial. Arraez ya había visto en su primer viaje al plato el trabajo de Tyler Wells, y con esa lectura llegó más enfocado a su siguiente oportunidad. El primer lanzamiento fue cantado como strike por el principal Mike Muchlinski, pero Arraez no se desesperó. Sabía que el repertorio del derecho incluía con frecuencia rectas de 4 costuras, y como si lo hubiese anticipado, el segundo picheo vino en esa zona. El venezolano se ajustó con maestría y conectó con toda la fuerza hacia el jardín derecho. La pelota se elevó por encima de Jeremiah Jackson, que apenas pudo observar cómo la esférica superaba la valla y se perdía entre las gradas. La reacción en el estadio fue inmediata. La pizarra se apretaba 3-2 y San Diego volvía a meterse en juego. Ese cuadrangular significó el 7º de la temporada para Arraez, quien además suma 52 carreras impulsadas, 56 anotadas y un total de 154 imparables. Si bien su reputación siempre ha estado ligada al contacto y no a la fuerza, esta conexión demuestra que puede aparecer con poder en momentos claves. De hecho, con este batazo amplió a 5 su racha de juegos consecutivos conectando al menos un hit. En ese lapso acumula 8 imparables en 18 turnos, con 3 empujadas y 10 bases alcanzadas, sosteniendo un promedio ofensivo de 445 que refleja su consistencia en la caja de bateo. Aunque los jonrones no forman parte central de su perfil, Arraez está a solo uno de igualar su segundo mejor registro, los 8 que consiguió en 2022 con Minnesota Twins. Su techo lo alcanzó en 2023 con Miami Marlins, cuando disparó 10 cuadrangulares en lo que fue su temporada más productiva en ese apartado. Con un mes de competencia aún por delante, no sería descabellado pensar que pueda superar esa marca personal y demostrar una faceta más agresiva en su ofensiva. Para San Diego, contar con un jugador como Arraez ha sido un privilegio en este 2025. Su capacidad para mantener rallies vivos, colocar la bola en juego y aportar en diferentes situaciones, lo han convertido en una pieza fundamental dentro de la alineación. Y cuando combina su habitual contacto con conexiones de poder como la del martes, se transforma en un arma letal para los Padres en su lucha por alcanzar la postemporada. El público lo reconoce y lo celebra, sabiendo que cada vez que Luis Arraez se para en la caja, algo puede suceder que cambie el destino del partido.